Buen día, mi nombre es Karen Vanessa Argüello Moncada, pertenezco a la Corporación Universitaria Minuto de Dios del programa Licenciatura en Educación Infantil del tercer semestre y hago parte de la materia de Desarrollo Social Contemporáneo. Y el día de hoy les voy a hablar sobre los hitos históricos del desarrollo dominante. Un hito histórico es un acontecimiento muy importante que marca un punto de referencia histórico y lo que causó impacto en ese momento. Los hitos históricos del modelo hacen referencia al momento, por decirlo así, cuando los inferiores estaban dominados por los superiores. El primer hito histórico sucedió en el siglo XVI, donde encontramos que allí ocurre el descubrimiento, que es cuando la ideología se partió en dos, y es allí donde el mundo se divide entre ricos y pobres. Esta situación implicó la segregación entre países civilizados y países bárbaros. Lamentablemente en la actualidad aún sigue ocurriendo esto, donde se siguen clasificando a las personas y en muchas ocasiones decidiendo si son o no son importantes. En 1533 encontramos otro hito histórico donde ocurre el Tratado de Tordesillas. Este tratado es firmado entre dos monarquías que son España y Portugal. En esta época se da la conquista y es cuando en el cual se divide el Nuevo Mundo, a partir de un paralelo. Estas periferias debían enviar todos sus recursos, toda la materia prima a los países desarrollados. Estos países, cuando recibían esa materia prima, la transformaban, la modificaban y la enviaban nuevamente, y ellos lo que debían era comprarla obligatoriamente a un costo demasiado elevado, y es ahí donde ocurre la revolución industrial. El Tratado de Versalles es otro hito histórico que ocurre en el 1919. Estos tratados de paz redistribuyen tierras y pueblos tras la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles también incluyó cláusulas políticas y morales, donde se le prohibió a Alemania formar parte de la Sociedad de Naciones y se le obligó a tomar toda la responsabilidad de la guerra, de todos los daños y pérdidas causadas por ella, a los gobiernos aliados. Sin embargo, las potencias no siguieron el proceso de control, explotando recursos naturales y poblaciones originarias. En 1949 encontramos la era del desarrollo. Este hito histórico fue a cargo del presidente Truman. Él planteó la necesidad de implementar políticas de desarrollo para que los países menos avanzados pudieran alcanzar el estándar económico y cultural del occidente. Así el desarrollo cobra relevancia y gracias a su enorme capacidad de seducción se convirtió en un dispositivo discursivo capaz de modelar la realidad. A través de las palabras del presidente, los países de Asia, África y América Latina se convirtieron en países subdesarrollados. Otro hito histórico, que es la teoría del despegue, que ocurre en 1960, es esta la exposición de Rostow, donde él mostró el camino que debían seguir los países atrasados o países del tercer mundo. Señaló que estos países requieren que se les provea de ayuda en forma de capital, como ayuda tecnológica o experiencia en este proceso, pero sin acumulación interna de capital y sin inversiones productivas, pues no pueden crear las condiciones para la innovación económica e institucional. Para que todo este proceso de despegue tuviera éxito, había que cumplir 3 requisitos. El primero, alta productividad agrícola. Segundo, existencia de mercados. Y tercero, estabilidad política. Si cumplían con estos 3 requisitos, se empezaba el periodo de despegue. Tenemos en el 2003 el último hito histórico, que es el Banco Mundial, que ilustró sobre el desarrollo entre países ricos y pobres. En cuanto a la salud, los países ricos recibían en salud $2.700, mientras que los países pobres $29. Entonces había bastante diferencia entre ellos. En el mercado total es allí donde los bienes se privatizan y dejan de ser bienes públicos. Hablando ya del aporte del Papa Juan Pablo II de la doctrina social de la Iglesia, donde fueron escritas 3 encíclicas sociales de fundamental importancia, quiso que la doctrina social de la Iglesia fuera insertada en el nuevo catecismo de la Iglesia Católica para señalar su pertenencia a la misión misma de la Iglesia. El Papa Juan Pablo extendió el ámbito tradicional de la doctrina social de la Iglesia, extendiéndolo a todos los temas conexos con la vida. Una de las encíclicas habla de la vida, pero también de la democracia, de la ley y de la objeción de conciencia.
Ella establece el famoso nexo entre los pobres de los tiempos, los obreros y los pobres de hoy, entre los cuales se encuentran los pequeños concebidos que no se les permite nacer. También la familia y el amor humano, temas que fueron tratados por el Papa Juan Pablo II en clave también social. Definitivamente no podemos desconocer la labor infatigable que el Papa Juan Pablo II ha realizado en materia de doctrina social, sus diferentes intervenciones y acciones en favor de los menos favorecidos, como su posición ante situaciones de conflicto, guerra, hambre, donde se hace evidente la intervención de la Iglesia, han tenido a lo largo de las últimas décadas un verdadero sabor a evangelio y un tono profético de implicaciones reales en el tejido social del contexto mundial.